Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jairo Gabriel Pérez Tapia. Esto es el taller de liderazgo en el bloque 2, titulado Comunicación, aprender a hablar y escribir correctamente, del Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera Ingeniería Industrial. Hoy explicaré el tema de los recursos lingüísticos, qué son y cómo se clasifican. Bien, pues los recursos lingüísticos son aquellos que utilizamos, los escritores utilizan para resaltar información y hacer que los textos resulten de interés para los lectores. Bien, son usados entonces por los escritores. Por lo general se asocian a la literatura, no solamente a la oratoria. Los buenos textos no dependen solo de la presencia fidedigna de los enunciados, también dependen de la existencia de transiciones, lógica interna, la organización de la información, la existencia de asociaciones entre ideas y el empleo de figuras que den variedad a dicho texto. Los recursos lingüísticos se pueden clasificar en tres grupos. En primer lugar, se encuentran los que se emplean para dar organización al texto. A esta categoría pertenecen los elementos que crean transiciones, como son los conectores. También están los que se utilizan para dar énfasis al texto, en la segunda categoría, tales como la reiteración o el asíntota. Por último, se encuentran los que tienen como propósito dar variedad al, al lenguaje, de modo que el texto resulte atractivo para el lector. Este último grupo se encuentran las figuras retóricas, como son comúnmente usada la metáfora, la metonimia, la aliteración, el hiperbatón, por ejemplo, por mencionar algunos. Vamos a comenzar examinando el primer grupo, los elementos cohesivos, y vamos a mencionar dos ejemplos. ¿Qué son los elementos cohesivos? Son los que son caracterizados porque aportan organización al texto, establecen relaciones entre unas ideas y otras de tal forma que no se presente un texto como un conjunto de varias ideas sueltas y aisladas, sino como una unidad interrelacionada. Los conectores son elementos cohesivos los cuales establecen puentes entre las oraciones y los párrafos que forman los textos. Los conectores pueden indicar jerarquía, oposición, relaciones temporales, entre otros. Un ejemplo de los conectores de jerarquía vienen siendo las frases que utilizamos comúnmente. En primer lugar, ante todo, en segundo lugar, por una parte, por otra parte. Los conectores de oposición. En cambio, no obstante, si bien, ahora bien. Conectores para resumir. En resumen, en conjunto, en suma. También están las referencias, que son los elementos que se utilizan para crear cohesión. Los hay de dos tipos, anafóricas y catafóricas. La referencia anafórica se da cuando se emplean pronombres u sustantivos que hacen alusión al elemento que se ha mencionado anteriormente. Por ejemplo, una referencia anafórica. Voy a leerles un fragmento de un texto. Dice: en cuanto a las sirenas, en el canto de las sirenas lo traspasaba todo. La pasión de los seducidos habría hecho saltar prisiones más fuertes que mástiles y cadenas. Ulises no pensó en eso. Bien, cuando nosotros decimos la última palabra, en el ejemplo mostrado, la palabra eso hace referencia al canto de las sirenas, del que se habla anteriormente. Así que al utilizar la palabra eso, nos estamos refiriendo a lo que acabamos de leer. Por otra parte, las referencias catafóricas se dan cuando la referencia precede al elemento al que se va a hacer alusión, es decir, se va a encontrar antes. Tenemos un ejemplo de una referencia catafórica, como lo es este: allí estaban todos reunidos, mis hermanos, mis padres y mis tíos. En este ejemplo, la palabra todos, que se encuentra antes de, hace referencia a mis hermanos, mis padres, mis tíos,
que se encuentran escritos después. Por eso es que se dice que que antecede a lo que vamos a ilustrar. Como segundo grupo tenemos los elementos enfáticos. Son aquellos que se emplean para resaltar una parte del discurso en específico. Existen diversos recursos que permiten crear énfasis, entre los cuales destacan los adverbios, el accidentón, por ejemplo, los adverbios y sintagramas adverbiales. ¿Qué son? Por sí solos los adverbios no crean énfasis, es la posición la que le da al discurso un significado especial, ya que resaltamos una frase o una idea. Tenemos un ejemplo. Primero, sin alteraciones ni utilización de adverbios. Probablemente la niña no llegó sino hasta las 3 de la tarde. Ahora, con un adverbio y sin diagrama. La niña probablemente no llegó sino hasta las 3 de la tarde. Bien, vemos que no existe énfasis alguno en la primera vez que yo leí la oración, pero después yo he resaltado, en la segunda parte, yo he resaltado la incertidumbre en la oración, ya que puse comas antes y después de la palabra probablemente. La niña probablemente no llegó sino hasta las 3 de la tarde. Vamos a ver ahora el accidentón en este segundo grupo. El accidentón consiste en la supresión de la conjunción copulativa y. En algunos casos, la ausencia de este elemento genera un sentido de sinonimia que resalta el valor de la frase. Por ejemplo, era un ganador y un héroe, pero ahora era un ganador, un héroe. Cuando nosotros quitamos la conjunción copulativa y, entonces hacemos énfasis en la condición de héroe. Por último, tenemos los elementos retóricos, comúnmente la metáfora, que es el elemento retórico más usado. La metáfora compara elementos diferentes, pero que contienen una relación de semejanza que los puede hacer parecidos según la subjetividad de esto, que depende del punto de vista del discurso en sí o del enunciado. Este no solo se encuentra en textos literarios, sino que se puede apreciar en cualquier nivel del discurso. Como un ejemplo tenemos la situación de cuando comparamos la base de las sillas a patas. Les decimos normalmente patas, pero no son patas. Las patas son los pies de los animales. Pero les decimos patas porque son la base que sostiene ese objeto sobre el suelo. Así que vienen siendo eso una metáfora muy usada. Bien, muchachos, eso ha sido todo. Les agradezco mucho su atención.